En este jueves de Mar del Directo lo recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Braulio, ¿cómo te va? Muy bien y contento de poder charlar contigo y que la gente pueda disfrutar de un tema que me parece que es muy interesante realmente para que nos des tu punto de vista. Tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Mente fría o emociones? ¿O es imposible disociarlas? Qué buena pregunta. Solemos decir habitualmente y creer que si nos vamos a tomar una decisión tenemos que hacerlo con la mente fría, ¿no es cierto, Braulio? Sí. No dejarnos llevar por las emociones, siempre te dicen pensar con la cabeza, no pienses con el corazón, a la hora de tomar una decisión las emociones bien lejos. Ahora, la pregunta ¿es posible esto? ¿Realmente es posible tomar una decisión sin sentir ningún tipo de emoción? Nosotros habitualmente, ¿cómo entendemos la toma de decisiones? Como un acto frío, ¿no? En el cual consideramos una serie de variables, pros y contras, a corto plazo, a mediano plazo, etcétera, de cada una de las posibles decisiones y a partir de ahí tomamos finalmente una decisión. Esto está bien para ciertas decisiones, por ejemplo, en las cuales tenés más tiempo para tomarlas o hay menor carga afectiva, como puede ser, no sé, me voy a comprar una computadora, averiguo beneficios, marcas, averiguo, por ejemplo, también dónde comprarla y la compro. Pero la realidad es que nosotros vivimos tomando decisiones todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, ¿vos a qué hora te despertás, Braulio? No, muy temprano. ¿A qué hora te pones el despertador? 6 de la mañana. Bueno, ¿viste que a veces te pasa que te suena el despertador 6 de la mañana y te levantás directamente y otras veces decidís, no, lo pongo en pausa, me levanto en 10 minutos? Esa decisión que vos estás tomando en una fracción de segundo está facilitada por las emociones, ¿sí? Si para cada una de esas decisiones que tomamos a lo largo de todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como te decía, fuésemos a realizar todo este proceso cognitivo de analizar variables, etcétera, la verdad es que no podríamos decidir casi nada y estaríamos en peligro. Nosotros venimos manejando, se nos cruza un perro, yo no me pongo a decidir, a pensar, a ver, lo piso, si lo piso, ¿qué gano, qué pierdo? Yo te lo iba a hacer un poquito más complicado, Pablo, en el sentido de que cuando estamos mal por un hecho puntual emocional y no lo podemos gestionar, muchas veces estamos más distraídos, no podemos estar en el aquí y ahora, y es como que algunas decisiones que tenemos que tomar por esa distracción o porque estamos mal, se nos complican. Sí, obviamente, si uno está afectado anímicamente, si uno está con una carga emocional muy alta, va a tomar, digamos, la decisión que vas a tomar en ese momento va a estar afectada por la carga emocional. Pero la realidad es que habitualmente el 99% de las decisiones que uno toma en el día, que no necesariamente tienen esa carga afectiva tan importante, están facilitadas por las emociones. Para decidir rápidamente a lo largo de miles de años, yo te diría cientos de miles de años, nuestro cerebro desarrolló un sistema de toma, un mecanismo de toma de decisiones que generalmente es automático, básicamente es instantáneo, es básicamente inconsciente, vos no te pones a analizar en forma consciente todas las variables, y está claramente facilitado por las emociones y facilitado por las memorias previas, ¿sí? O sea, la mayoría de las decisiones que tomamos en segundos o menos en nuestra vida es gracias a que esa toma de decisiones está facilitada por las emociones. Ahora Pablo, cuando hablamos de emociones a la hora de toma de decisiones, ¿cuánto tuvo que ver el episodio en 2009 del avión del río Hudson? Tuvo muchísimo que ver, y ahí te iba a decir la última característica que tiene este mecanismo, que es que se adapta al contexto. El episodio del río Hudson, no sé si todo el mundo lo conoce, se hizo famoso con una película. En enero del 2009 despega un avión de un aeropuerto en Nueva York y a los pocos minutos es impactado por una bandada de aves, pierde los dos motores, se queda sin motores. ¿Cuánto puede planear un avión de pasajeros sin motores? Escasos minutos. Avisa que está en una emergencia, pide una pista de emergencia, le dicen que se la van a preparar, que espere unos minutos. No puedo esperar unos minutos, dice el piloto. Toma la decisión en segundos de bajar en el río Hudson, avisa, corta comunicaciones, ameriza en el río Hudson y se salvan las 155 vidas que iban a bordo de ese avión, que pasa a ser conocida como la hazaña del Hudson. Ahora, ¿por qué usamos este ejemplo en neurociencias para hablar de este mecanismo de toma de decisiones? Fíjate que
cumple con varios de estos criterios, fue automático, fue prácticamente inconsciente para el piloto, pero primero, para que este piloto pudiera tomar esa decisión, primero se adaptó al contexto. Claramente el piloto no decidió, no despegó el avión diciendo en unos minutos me voy a quedar sin motores y ya tenía todo planeado. El contexto cambió en un segundo se quedó sin motores, o sea que tuvo que adaptarse a ese cambio de contexto inmediato. Segundo, tenía emociones, tenía memorias previas este piloto, obviamente memorias de ser piloto y memorias de amerizar. Era un ex piloto de guerra que había amerizado, pero había amerizado en aviones de caza, de guerra, de un pasajero, no en un avión de transporte público con 100 y pico de personas a bordo. Y tercero, tenía emociones. ¿Vos te imaginás a este piloto volando? Porque un avión de pasajeros sin motores es como volar una piedra con alas, Braulio, o sea, no es un planeador, claramente. ¿Vos te lo imaginás volando esa especie de piedra con alas sin experimentar ninguna emoción? ¿Qué emociones puede haber experimentado ese piloto? A mí se me ocurren básicamente dos: angustia por la situación y miedo. Claramente ese piloto no se quería caer, no se quería morir. Entonces, este mecanismo automático y muy condicionado por las emociones y por las memorias previas facilitó esa decisión de una fracción de segundo que, bueno, finalmente salió bien. Tomar decisiones facilitadas por las emociones no es garantía de éxito. Obviamente la decisión puede ser correcta, puede ser incorrecta, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Lo que hacen las emociones es facilitarnos ese automatismo y esa velocidad en la toma de decisiones. Y lo que se pudo evaluar después de las neurociencias es que si ese avión hubiese estado piloteado por una computadora, hubiese habido una especie de piloto automático, una computadora que hubiese realizado este proceso lógico de análisis de variables y de toma de decisiones para llegar a algún tipo de decisión, hubiese decidido probablemente encarar la búsqueda de una pista de aterrizaje, y lo más probable es que ese avión se hubiese caído y no se hubiese salvado nadie. Bueno, ahí está una de las explicaciones, Pablo, de cómo funciona esto, que es tan interesante y que estábamos desgranando y que da realmente para charlarlo algunas veces más, ¿eh? Así que seguramente lo seguiremos hablando. Pablo, ¿te parece? Sí, yo dejo una frase final que a veces te dicen cuidado con las emociones porque son peligrosas, y si bien, como vos decías, a veces tomar decisiones en caliente, como solemos decir, no es lo mejor, y a veces tener demasiada carga emocional no es muy positivo, mucho peor es carecer de emociones, es mucho más riesgoso no tenerlas, ¿sí? Es una buena conclusión final. Gracias, Pablo, como siempre. Gracias a vos, Braulio, un abrazo. Pablo Bolognesi con nosotros hablando de la toma de decisiones y cómo influyen las emociones.